Camila Montenegro. Camila, cuéntanos. Pues, ¿qué tal, Camila? Camila Montenegro se trasladó hasta la zona del trágico. A tan solo 10 días de las elecciones anticipadas presidenciales, Ecuador se quedó sin uno de sus aspirantes al cargo en un acto de violencia indescriptible que no solamente conmocionó al país entero, sino que también llegó hasta acá, hasta Nueva York. Secándose las lágrimas con la propia bandera patria, Andrea Ledesma, candidata asambleísta por los migrantes en Estados Unidos y Canadá, transmite su dolor ante la pérdida de su líder político. Lo que para los turistas las ratas podrían ser un clásico de Nueva York, para las autoridades, residentes y negocios es un verdadero dolor de cabeza. Un bus lleno de migrantes cae en un precipicio rumbo a la frontera en Panamá. 22 de ellos eran ecuatorianos. Buscaban llegar a Estados Unidos y posiblemente este era su destino final, la ciudad de Nueva York. Uno de los sectores más golpeados sabemos que fue el sector eléctrico, y he escuchado también que los ciudadanos se quejan que no tienen luz. ¿Es cierto eso? Bueno, definitivamente el huracán María representó la devastación más grande que Puerto Rico ha podido vivir. ¿Qué tal, Adrián? Amigos, buenas noches. Desde el corazón de Nueva York, desde Times Square, también dan el último adiós a Fernando Villavicencio, un político, investigador, periodista y luchador de la verdad. Aquí lo que aparenta ser una realidad normal para nosotros los ecuatorianos, esta es una pérdida indescriptible que no tiene palabras, porque ¿qué más podría pasar después de esto? Y esta noche me acompaña William Murillo, que es el representante del movimiento Construye 25, que militaba Fernando Villavicencio, y tiene un mensaje. Gracias, de esperanza. Como bien recordarán, el veterano de la Marina de 24 años que estranguló a Jordan Nelly se entregó esta mañana voluntariamente para enfrentar cargos por un posible homicidio involuntario en segundo grado. Hace pocas horas aquí en esta corte ya hubo la lectura de sus cargos. Bien recordará cuando la ciudad de Nueva York padecía los peores estragos de la pandemia, con miles de hospitalizaciones diarias que colapsaron las unidades de cuidados intensivos. Este hospital que usted ve a mis espaldas, del Hospital Elmhurst, fue uno de los que se llevó la peor parte. Ahora, los médicos que pusieron el pecho a las balas organizan y planean una huelga. Así es, Yayla, justamente me encuentro en un refugio para migrantes que le pertenecía a la Academia de Policía de la ciudad de Nueva York. Como bien les he mencionado, las principales amenazas de Ofelia incluyen condiciones bastante peligrosas en el océano, y es por eso que me encuentro ahora en Long Beach, donde podemos ver que el oleaje es bastante fuerte y los vientos también nos han golpeado cuando hemos llegado, hemos presenciado. Las autoridades confirmaron que la guardería era una total fachada para un centro de distribución de drogas, y todavía se desconoce cómo lograron conseguir los permisos para su operación. Cuando las luces en la gigante ciudad de Nueva York se apagan, la noche para estas personas, para estos migrantes en busca de asilo, recién empieza. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propone un concierto en la Plaza de Bolívar para condenar a Israel y pide que la convocatoria se extienda en Medellín, Cali y Barranquilla. ¿Esto es propaganda, populismo o antisemitismo? Analicemos. Pero la llegada de ellos hasta acá empieza a bordo del barco Boy, cuando 600 personas entre niños y adultos partieron de Recife, Pernambuco, expulsados por los portugueses por el simple hecho de ser judíos. Fuente Latina entró a su casa, en Nueva York, para conocer al ser humano detrás del activista que logró que el entonces expresidente Donald Trump reconociera a los estudiantes judíos como un grupo protegido, bajo el título 6 de la Ley de Derechos Civiles. Decidí demandar a NYU a los 22 años, 2 meses antes de graduarme. Esa decisión cambió mi vida, porque no solo demandé en la escuela, pero mi caso llegó hasta la Casa Blanca. Conocí al presidente. La Constitución iraní establece de forma clara que en caso de muerte, enfermedad o juicio político, el primer vicepresidente, en este caso Mohammad Mokber, dirigirá los asuntos del país y en 50 días se convocarán a nuevas elecciones. Por esto no existe un cambio de estrategia ni de plan de régimen. Pero, ¿por qué los grupos terroristas actúan en Latinoamérica? La agencia de la ONU ha participado en un esquema de fraude y corrupción para fortalecer al grupo terrorista Hamas hace más de una década, según una demanda presentada en este Tribunal Federal de Nueva York por más de 100 víctimas de la masacre. ¿Cuánto cuesta llegar a Estados Unidos para un migrante que decide cruzar la selva? Es una pregunta que no tiene una sola respuesta. Conversamos con los que ya están aquí. En la mayoría de los casos, la ruta es así. Ecuador, Quito, Tulcán, Tipiale, Bogotá, Medellín,
Medellín para la selva, fue el recorrido. Pero Chelsea Nava está acostumbrada a cargar este cinturón de herramientas que pesa 30 libras, pues es carpintera y trabaja en el nuevo edificio de una entidad financiera. Pesa mucho, pero uno se acostumbra al peso. Dependiendo de qué voy haciendo en el día, voy cambiando mis herramientas, las quito, también agrego otras. Conoce a la joven mexicana de 23 años que representa los nuevos rostros del trabajador de la construcción en el siglo XXI, las mujeres latinas. Entonces, si no representaban a ningún colectivo estudiantil, ¿quién está detrás de las protestas de las que el mundo ha sido testigo? Movimientos que en términos generales coordinan sus esfuerzos principalmente a través de aplicaciones de redes sociales como WhatsApp, Instagram y Telegram. Incluso una difusión de mensajes en Telegram ordenó comprar la misma tienda verde de campaña. Why is everybody's tent the same? Was there a fire sale on those tents? There's some organizing going on. El estudio encontró que entre 2001 y 2022, el Petroestado donó cerca de $4.700 millones a las universidades donde tomaron lugar las protestas. ¿Qué sospechas tiene Daniel Salcedo? Fuerte. Esas son las declaraciones del fiscal Víctor González en el caso de Efraín Ruales. Aunque estas son las primeras explicaciones que él brinda, este proceso ha pasado meses en instrucción fiscal, es decir, en investigación.